apartado, ¿verdad? Santificado, para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Verso 33, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de la reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la consagración. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Miramos que, hermanos, los sacerdotes, hermanos, tenían que hacer, ¿verdad? Tenían que hacer ese sacrificio, no solamente por ellos, sino por todo lo que se encontraba en ese lugar, ¿verdad? Miramos, hermanos, por qué razón tenían que hacer, hermanos, en el verso 33, ¿por qué se tendría que hacer una expiación por el santuario santo, por el tabernáculo de la reunión, por el altar, por los sacerdotes? ¿Cuál era la razón, hermanos? Y la razón, hermanos, es porque ¿quién iba a descender en ese lugar, hermanos? El Señor, hermanos. Nuestro Dios iba a descender en ese lugar, en el lugar santo, en el santuario, y la presencia de Dios iba a estar en medio de su pueblo, como lo dice el verso de nuestro texto. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Pero para que el Señor llegara a esa morada, se necesitaba la expiación, ¿no?, del pecado de los sacerdotes, del pueblo y de todo lo que se encontraba en ese lugar. ¿Sí, hermano Wilfredo? Hermano, algo que me llama la atención es uno de los atributos de Dios es que es omnisciente. Hagámonos una pregunta. ¿Él sabía que el hombre iba a transgredir la ley? Sí. Otro de los atributos de Dios es amor. Sabiendo de que el hombre iba a transgredir la ley, hace un pacto y le da los medios para reconciliarse. Y otro atributo de Dios, hermanos, es que es celoso. Me fallaste, te voy a proveer los medios para que te reconcilies conmigo, pero no como tú quieras, sino como yo quiero. En Éxodo le dice, así vas a hacer el tabernáculo, no como Moisés quiso, hermano. Conforme a lo que te he dicho, así lo harás. La ofrenda que me vas a presentar no es la que tú quieras, es como yo te lo voy a pedir, sin tacha, sin defecto. Y ahora, hermanos, no cualquiera se presentaba delante de Dios en el lugar santísimo. Primero tenía que limpiarse él, tenía que santificarse para después ofrecer el perdón por el pueblo. Entonces, hermanos, aprendemos mucho de esos tres atributos de Dios y de cómo ver eso, hermanos, porque ahora el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros. No podemos vestir como nosotros querramos, no podemos hacer con nuestro cuerpo como nosotros querramos. La ofrenda que le ofrecemos a Dios, hermanos, no debe de ser como nosotros pensemos que está bien o lo que nosotros querramos darle. Es como Él la ha establecido. Y para presentarnos delante de Dios, hermanos, debemos de santificarnos también. Entonces, hermanos, eso al traerlo a la vida de la iglesia hoy en día, ¿cómo encaja de perfecto, verdad? Gracias a Dios que nos da ese medio de reconciliación, hermano. Solamente. Amén, hermano. Gracias, hermano. Realmente en la aplicación de nuestra vida, ¿verdad? Lo estamos mirando en la parte del pueblo de Israel, como el Señor le manda y le dice, van a hacer un santuario para mí y lo harán de la forma que yo les dije. ¿Verdad? En la aplicación para nuestra vida como iglesia, la misma parte es, hermanos, para que el Señor venga y haga morada entre nosotros, hermanos, ¿cómo debemos de estar nosotros? Conforme a su voluntad. Bueno, en santificación, ¿verdad? Apartado de lo malo, apartarnos de lo malo,
Miramos que el Señor, hermanos, la presencia del Señor iba a descender en ese lugar. Y realmente miramos que nuestro Dios, en su infinita misericordia, aún, hermanos, iba a habitar en su pueblo. Ya lo decía nuestro hermano Wilfredo, sabiendo que el pueblo, hermanos, o la humanidad por naturaleza, como dice la palabra de Dios, que el hombre por naturaleza, hermanos, su mente es de constante hacer, ¿qué, hermanos? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, quería dejarnos ese ejemplo bien claro acerca de la santificación. Algo santo, algo sagrado, algo apartado. Y miramos a aquellos hombres que iban a ejercer el trabajo sacerdotal, que también tenían que presentarse para santos, hermanos, apartados. Y también el pueblo, hermanos, tenía que ser santificado para expiar de sus pecados. Y miramos acerca del pecado, que es la transgresión de la ley, hermanos. La pregunta, hermanos, me recuerdo hace poco, hace un año, fuimos a un retiro de varones y había una pregunta y decía, tenían que contestar esta pregunta, y la pregunta era, ¿cuándo fue la última vez que pecó? Y teníamos que contestarlo todos los varones. Y yo le decía a unos hermanos, yo creo que tal vez hace unos segundos, porque nuestra mente, hermanos, ¿cómo está? Realmente nuestra mente, dice la palabra, que si no pecamos de palabra, pecamos de hecho, de pensamiento. Y realmente esa es la vida del ser humano. Pero el Señor nos hace un llamado a que vivamos apartados de lo malo, que vivamos en santidad. Miramos, hermanos, que lo que es la meditación, vamos a entrar a la meditación, hermanos. Entonces miramos el pecado, que es la transgresión de la ley, y el santuario, hermanos, es un lugar sagrado, un lugar apartado. Miramos entonces que miramos también acerca de lo que es la reconciliación, ¿verdad? Para expiación de los pecados, cuál era la necesidad que tenía que tener el hombre para poder ser perdonado. Miramos que el sacrificio para llevarlo delante de los sacerdotes. Vamos a leer lo que es la meditación, hermanos. Si alguien quiere comentar, voy a pedir a nuestra hermana Mónica, no sé si está ocupada. No sé que está nuestro hermano Leo, ya que tenemos una ayuda, hermanos, del primer párrafo del comentario. Solamente el primer párrafo, no lo vamos a cansar a nuestro hermano Leo. Solo el primer párrafo de la meditación, hasta donde dice adoración de ellos. Pasa. Dice, en la lección pasada vimos como el tema del amor se encuentra en el corazón de la visión moral de la ley y en el llamado de Israel a la santidad. En esta lección veremos cómo ese tema de la santidad subyace en la ley ceremonial o el sistema del tabernáculo mosaico junto con su sacerdocio. La distinción entre las categorías morales y ceremoniales es clara. La ley moral define lo que es pecado, mientras que la ley ceremonial limpia el pecado. La primera gobernó la conducta de Israel, entre tanto que la segunda dirigió la adoración de ellos. Amén, hermano. Muchas gracias. Entonces miramos aquí, hermanos, acerca del tema, ¿verdad? Del tema central que estamos estudiando. Dice aquí que la ley moral define lo que es pecado, hermanos. ¿Qué es lo moral, hermanos? ¿De la conciencia? ¿Cuál sería lo moral, hermanos? Lo recto, ¿verdad? Lo que es bueno, hacer el bien. Entonces miramos que la ley moral define lo que es pecado, mientras que la ley ceremonial limpia el pecado. Entonces, ¿qué es ceremonial o la ley ceremonial? Miramos, la ley ceremonial es conforme a lo que son los ritos, ¿verdad?
La primera gobernó la conducta de Israel, o sea, la ley moral, ¿verdad? Gobernó la conducta de Israel. El Señor, hermanos, le da esa ley moral para que el pueblo de Israel se conduzca de la mejor forma, ¿verdad? Como pueblo escogido. Entre tanto que la segunda dirigió la adoración de ellos. La segunda, hermanos, dirigió la adoración de ellos. ¿De qué forma lo tenían que hacer? La ley ceremonial es, en forma excedida, la mayor división del pacto mosaico, la construcción del tabernáculo, junto con el lugar santo y el lugar santísimo. Domina la segunda mitad del Éxodo, mientras que sus funciones, sacrificios y servicios santos dominan la mayor parte del Levítico. Alrededor de 75% de los 248 mandamientos positivos de la ley tienen relación con el sacerdocio levítico. Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Esa es la palabra clave: sacerdote y santo. Aparece 400 veces solo en Levíticos. Hermanos, si este número, al aparecer 400 veces, creemos que es importante, ¿verdad? Porque tiene relevancia en la vida del pueblo de Israel, pero también en la vida de la iglesia, ¿verdad? Significa que el Señor tomó en cuenta para su pueblo no solamente que iban a ser un reino de sacerdotes, sino también una nación santa, una nación apartada, ¿verdad? Miramos estas palabras claves: sacerdote y santo, ¿verdad? Sacerdote y santo. Como una categoría central del pacto, el sacrificio se incrementa en una escala adecuada para una nación que mora con Dios. El lema del pacto: y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, adquiere un significado magnífico al erigirse un santuario sagrado en medio de Israel. Este tema relacionado al tabernáculo, Dios con nosotros, continúa en desarrollo con David, Salomón, Ezequiel e incluso para el nuevo pacto. El sacrificio y la ofrenda son cosas centrales para este lugar de adoración. Hermanos, miramos que para el santuario, habían cosas importantes como lo que es el sacrificio y la ofrenda. Como nos dice aquí, son cosas centrales para este lugar de adoración. La misión de mantener un espacio sagrado entre un Dios santo y trascendente y un pueblo. ¿Cómo era el pueblo, hermano? ¿Cómo era posible que el Señor podría morar en ese lugar? Sabiendo que el pueblo ¿cómo era, hermanos? Era imperfecto. Era el papel del sacerdocio, la naturaleza perdonadora de establecer la relación con Dios. Hermanos, vamos a dejar un tiempo para algún comentario, si alguien tiene un comentario. Hermano Gavín. Tenemos aquí que la ley ceremonial era una ley donde se llevaba a cabo una ceremonia o un hacer, una ofrenda o un hecho para que Dios se manifestara. Si no había un hecho, Dios no se manifestaba, porque era el lugar donde Dios se manifestaba. No podía manifestarse Dios solamente así, sino tenía que haber un sacrificio para manifestarse Dios. Hoy de la misma manera tiene que haber un sacrificio de alabanza, de adoración a Dios, un hecho para que Dios se manifieste. Ahora dice que Dios estaba en Cristo, dice. Dios era Cristo era el santuario de Dios, donde Dios estaba manifestando y no tomándole, dice, en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra
palabra de reconciliación. Entonces ahora nosotros somos el santuario de Cristo, somos la casa para manifestar, pero ahora pide un hecho, no es solo así. Por eso dijo Pablo, rogamos pues hermanos que os presentéis vuestros sacrificios, vuestros cuerpos en sacrificios santos, agradables, que es nuestro racional culto. Eso es lo que el Señor quería ya, y eso nos está pidiendo en esta era de la gracia de nuestro Señor. Solamente eso. Amén, hermano, muchas gracias. Realmente podríamos decir, hermanos, que tal como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestros cuerpos tienen que presentarse como un sacrificio vivo y agradable a Dios, ¿verdad? De la misma forma que lo hacían los sacerdotes, el pueblo. No solo basta que para que la presencia de Dios, hermanos, estuviera entre su pueblo, sino que el pueblo también necesitaba santificación. ¿Será que la iglesia, hermanos, necesita santificación? Amén, hermanos, para que la presencia de Dios habite en ese lugar, ¿verdad? Y también reconocer, hermanos, que tenemos aquel que ha sido el sacrificio perfecto para la expiación de nuestros pecados, ¿verdad? Miramos algo tan hermoso, hermanos, que como nuestro Dios iba a habitar entre su pueblo, hermanos. Como el Señor iba a habitar en un pueblo imperfecto, pero no era más porque la gracia de Dios, hermanos, con ellos, ¿verdad? Miramos eso tan importante. Voy a pedir a algún hermano más que nos ayude con la lectura de lo que es la meditación, hermanos, donde dice la naturaleza perdonadora, hasta dice nuestro Dios al pacto, página 31. Después de trabajar a si me hace favor de mí. La naturaleza perdonadora de Dios queda demostrada aquí, tal como se ve en el estudio del pacto. Más abajo, hermano, hasta la siguiente página. Vamos a donde dice quedarán limpios todos sus pecados, verso 16, capítulo 16, verso 30. Y en este espacio santificaron, el Dios del pacto moraba con Israel, y él expió sus pecados en el servicio del santuario, y el sacerdocio ministraba, y cuando se hacía el sacrificio, el adorador que confesaba escuchaba y practicaba perdón, según Levítico 4:20. En el día de la expiación de cada año, en el lugar santísimo, en el propiciatorio del arca del pacto, Israel experimentaba este perdón de manera más intensamente. Ese día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados, según el capítulo 16, verso 30. Amén, hermanos. ¿Algún comentario, hermana Sheila? ¿Algún pequeño comentario en base, no solo en este párrafo, sino en lo que hemos venido considerando? Algo que le haya llamado la atención en cuanto a lo que es la escuela, ¿verdad? De hoy, de la mañana. Sí, es relevante que la presencia de nuestro Señor sí estaba explícitamente dentro del santuario, más sin embargo, conocemos que es importante también que su morada, que su casa sea santificada por el pueblo. Amén, hermanos. Entonces es necesario, ¿verdad? Dice que nuestra hermana comentaba acerca de la santificación, y miramos que lo que decía ella en el comentario, cada año en el lugar santísimo, en el propiciatorio del arca del pacto, Israel experimentaba este perdón de manera más intensamente. Ese día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios todos sus pecados.
¿verdad? El Señor, hermanos, pone, entonces miramos que la ley ceremonial, ¿verdad? También es como una ayuda para el pueblo. La ayuda, hermanos, es ¿para qué? Para limpiar sus pecados delante de Dios. Entonces la ley ceremonial nos ayuda a mirar lo que es recto, lo que es agradable, la conducta que Dios demanda de su pueblo, ¿verdad? Nuestra hermana Nuria nos ayuda, hermanos, con el siguiente párrafo. Desde este lugar santo se demostraba ritualmente el santo amor de Dios. La ley mosaica llamó a Israel a la pureza, no a la perfección. La fragilidad de Israel y su dependencia de Dios era reconocida en su presencia. Se había hecho provisión para el perdón personal y nacional. Los salmistas celebraron bellamente esta gracia y bondad de Dios. Los salmos 32, 51 y 103, por ejemplo, están dedicados a la asombrosa gracia de nuestro Santo Padre, mientras que los salmos 1, 19 y 119 celebran su palabra eterna. La ley enseñó a Israel no solo sobre el amor, sino también sobre la confesión y el arrepentimiento. David pudo regocijarse en ambas cosas, en un solo respiro, hacer tu voluntad, Dios mío. Sí, solamente, hermano, un comentario en base a esto. Pues lo que vemos en este párrafo, hermanos, es de que Dios nos llama a ser puros, ¿verdad? Pero no a la perfección, porque como humanos siempre de una u otra manera vamos a cometer errores, como decía usted, ¿verdad? Hace un momento, si no pecamos con los pensamientos, con las miradas, con las palabras, con nuestros hechos, ¿verdad? Pero sí nos llama a un arrepentimiento. Y Dios nos muestra que nos perdona, ¿verdad? Y no solamente nos perdona, Él nos perdona y nos restaura. Gracias, hermana. Miramos que entonces en la ley ceremonial, hermanos, el Señor, ¿verdad? Pone, dice aquí, una provisión para el perdón personal y nacional de los pecados. Entonces, la ley ceremonial, hermanos, en cuanto a sacrificios o ritos, miramos que es una provisión, es una ayuda para el pueblo, para el perdón de sus pecados, no solamente para ellos, sino para toda una nación, hermanos. Entonces nos dice, desde ese lugar santo se demostraba ritualmente el santo amor de Dios. ¿Por qué miramos o se muestra el amor de nuestro Dios a través de las ceremonias rituales, hermanos? ¿Por qué? Porque había un lugar donde usted podía llevar ese sacrificio para la expiación de sus pecados. Entonces miramos ahí, hermanos, el amor de nuestro Dios, que pone una provisión, una ayuda para el pueblo, no solamente personal, sino para el pueblo también en sí. Entonces miramos que dice que la ley mosaica llamó a Israel, ¿a qué, hermanos? A la pureza. ¿Y qué significa pureza, hermanos? Pureza, limpieza, ¿verdad? Se va purificando, se va limpiando, pero no a la perfección, porque miramos que de alguna u otra manera el pueblo también y la humanidad, hermanos, caída, ¿verdad? No se puede presentar perfecto a Dios. Por eso la necesidad, o miramos que la provisión de nuestro Dios, o el amor de nuestro Dios, al proveerles un medio para el perdón de los pecados. Los salmistas celebran bellamente esta gracia y bondad de Dios. ¿Será, hermanos, que los salmistas o el rey David conocía este gran amor de nuestro Dios?
Claro que sí, lo expresa a través de los salmos, ¿verdad? El Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque por tu nombre, me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidad ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en la angustia. Hermanos, creemos, hermanos, que ellos habían comprendido la ayuda o la provisión de nuestro Dios, que era a través de los sacrificios, a través de este medio de las leyes ceremoniales, ¿verdad? De la ley de ceremonias conforme a ritos. Dice, por ejemplo, están dedicados a la asombrosa gracia de nuestro Santo Padre, mientras que los Salmos 1 y 19 y 119 celebran su palabra eterna. La ley enseñó a Israel no solo sobre el amor, sino también sobre la confesión y arrepentimiento. Hermanos, miramos entonces que el propósito también de la ley es enseñarle al pueblo de Dios acerca de qué, hermanos, del amor de nuestro Dios, sobre la confesión de los pecados y arrepentimiento también. David pudo regocijarse en ambas cosas en un solo respiro. Mi alma se ha volcado contra mí y me han opacado la vista. ¿Alguien más que tenga un comentario en base a este párrafo? Un comentario, hermanos, hermanas. Cuando David dijo esto, hermano, es porque David, a través de, podemos decir nosotros aquí hoy, un tropezón. David tropezó, y de ese tropezón que él llevó despertó, porque vemos de ahí para acá David solo da gracias y da gracias y da gracias, porque él se dio cuenta, hermanos, lo que a él había pasado. Y sintió que Dios lo restauraba. ¿Cómo? Por la humillación que él se sometió a Dios. Y vemos cómo nosotros hoy disfrutamos de 150 salmos que él escribió. Pero cuando a él no le había sucedido este caso, David no había aceptado a Cristo, hermano. No había conocido a Cristo. Pero después de que él tropezó, él reconoció a Cristo como su Salvador. Por eso dice la profecía: honrad al Hijo para que no perezcáis del camino y se enoje, dijo. Ahí proféticamente estaba hablando David de Cristo, porque él no conocía a Cristo. Cuando él conoció a Cristo, ahí sí ya lo profesó, hermano. Ahí disfrutamos de los 150 salmos que él escribió, hermano, solamente, hermano. Gracias, hermano. Y realmente, hermanos, el rey David, ¿verdad?, contempla la bella gracia de nuestro Dios y la bondad de Dios. ¿Cómo lo contempla, hermanos? ¿Cuál es el Salmo 51, hermanos? Nos dice las palabras del rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Miramos entonces que David conoce la gracia y la bondad de Dios. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miramos aquí entonces, hermanos, cómo nuestro Dios, a través de la escuela, miramos acerca de lo que es la santificación, ¿verdad? Lo que Dios quiere en la vida de su pueblo es santificación. Lávame más de mi maldad y límpiame de mis pecados. ¿Qué es lo que hace David, hermanos? Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Verdad? Él reconoce su pecado. Contra ti
contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que Dios ama, hermanos? ¿Verdad? Miramos entonces que David, hermanos, reconoce su pecado, pero también reconoce que el Señor ama la verdad en lo más íntimo. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces los siguientes párrafos, hermanos, que leíamos, la ley enseñó a Israel no solo sobre el amor, sino también sobre la confesión y el arrepentimiento. David pudo regocijarse en ambas cosas en un solo respiro. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley llevo dentro de mí. Vamos a mirar también el Salmo 1, hermanos, donde nos habla acerca de que el rey David, hermanos, celebra la palabra eterna de Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es el Salmo 1, hermano? Vamos a leer los versos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Verdad? En la meditación dice, misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. Ahora miramos que el rey David también reconoce esta parte importante, ¿verdad?, acerca de lo que es el amor de nuestro Dios. Miramos, hermanos, entonces que la ley ceremonial, hermanos, también era un medio de expresión de amor de nuestro Dios para su pueblo, ¿verdad? Él dejó un medio para que ellos pudieran expiar sus pecados delante de Dios. Hermanos, el Señor ha dejado algo importante para nuestra vida, para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el medio, hermanos, para la expiación de nuestros pecados? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ahora hemos recibido a Cristo y también el Señor demanda de nosotros la santificación, ¿verdad? No solamente me bauticé y ahora pues sigo igual. No, el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos, que nos consagremos, hermanos. Porque si no nos consagramos, también la presencia de Dios, hermanos, no puede habitar ahí. Dice la palabra que comunión tiene la luz con las tinieblas, hermanos. ¿Habrá comunión? No, hermanos. Por eso el Señor a través de su palabra nos dice: vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Para que nosotros, hermanos, y para que el Espíritu Santo, el poder de Dios, esté con nosotros y habite con nosotros, necesitamos también vivir en santificación, ¿verdad? Como se le fue llamado al pueblo. Vamos a ponernos, hermanos, de pie. Dice, hay unas preguntas, hermanos. La pregunta 1, ¿qué es lo que usted aprende en cuanto a la intención de Dios por una relación del pacto y el papel que juega el santuario en ellos según Levítico? Hermanos, ¿será que el santuario jugaba un papel muy importante para el pueblo de Israel? Sí, hermanos. Porque sin ese lugar santo, ese santuario, ¿cómo podían llevar el sacrificio para el perdón de sus pecados? ¿Verdad? Entonces sí jugaba un papel muy importante. Aquellos que reconocían su pecado, hermanos, pues llevaban ese sacrificio, ¿verdad?, ante el sacerdote para expiación de los pecados. La número 2 dice, ¿qué cosa nos enseña la construcción y la forma del templo respecto a la santidad y a nuestra parte en relación del pacto?
¿Qué es lo que nos enseña la construcción, hermanos, y la forma del templo? Hermanos, para poder llegar al lugar santísimo, primero se necesitaba de qué, hermanos. Dice, a la entrada del santuario, ¿qué se tenía que presentar primero? El sacrificio, hermanos. ¿Cómo podía? Nadie podía llegar al lugar santísimo, ¿verdad? Pero para poder ser perdonado y poder entrar a ese santuario, hermanos, necesitabas llevar la ofrenda o el sacrificio, ¿verdad? Como lo miramos en Éxodo. Y también miramos acerca de cómo. Entonces miramos que sí, nos enseña que la construcción del templo, hermanos, tenía mucho que ver. Por eso la pregunta 3, ¿qué es lo que Levítico 1:9 nos enseña acerca de la visión de la adoración del Torah? Hermanos, miramos que el Señor demanda, ¿verdad?, la forma de cómo debía de hacerse las cosas. No como uno quería, sino como el Señor había demandado. El 4, ¿qué es lo que Levítico 4:20 nos enseña acerca de nuestro Dios, del pacto y del pacto mosaico? ¿Qué tan importante era el día de la expiación para Israel? Había un día, hermanos, un día especial para la expiación del pueblo de Israel. ¿Cada cuánto se hacía eso, hermanos? Cada año se hacía la expiación para todo el pueblo, hermanos. Algo muy importante, algo muy significativo en la vida. También a nosotros, hermanos, nosotros solamente, ¿cuántas veces podemos experimentar, hermanos, ese pacto? Solamente una vez, hermanos. Pero ahora, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Consagrarnos, ¿verdad? Vivir en consagración. Reflexionen en esto, hermanos. El tabernáculo fue donde la relación del pacto se experimentó de manera más íntima y gozosa. Dios con su pueblo. El santuario de Israel presagió el punto culminante del pacto del perdón, la intimidad y el gozo en Jesús, Emmanuel, la presencia santa encarnada de Dios con nosotros. Amén, hermanos. Bueno, más adelante vamos a mirar la otra lección que también está muy bonita. Hermanos, esperando en Dios que lo que hayamos aprendido, pues lo pongamos también, lo llevemos en nuestro corazón, sabiendo que nuestro Dios, hermanos, nos muestra su amor con aquel sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano director de alabanza, nuestro hermano César Castillo, que estará con nosotros. Pásenlo.